grupo, una revista y un grupo editorial nacido entre compañeros de universidad, una cosa que nació de generación espontánea y que es un proyecto que está en desarrollo. Estos son el comienzo de varios libros más que van a publicar toda la obra completa o casi completa de José Edwards. Y hay que destacar este gesto de estudiantes que buscan, que en vez de salir con su propio ego, buscan un autor, rescatarlo y enmarcarlo. Me parece a mí una prueba de persistencia en la literatura, como también lo es el libro de Enrique Araya. He dicho que, claro, cuando uno escribe piensa que todo se va a ir al despeñadero y sin embargo los libros sobreviven más que los autores. Camilo, Sebastián, ¿quién quiere empezar? Camilo. Sigamos con el orden. Bueno, yo voy a leer igual la presentación ya está hecha. Cacho paraguas. Nunca se me habría pasado por la cabeza presentar un libro de un autor que nunca habría leído, del que nunca había leído y del que nunca siquiera había escuchado. Por suerte tuve un par de semanas para revisar los cuentos reunidos bajo el título La imposible ruptura del señor Espejo. De no haber leído nada de José Edwards, supongo que esta presentación habría adquirido el tono de algunos de sus relatos, que son un poco irrisorios. El breve pero sugerente historial literario de José Edwards envuelve de misterio y seducción su figura, su personalidad, más aún después de leer estos cuentos de un estilo tan peculiar. Por eso, en estas instancias, resulta tentador detenerse en el personaje que representa a José Edwards, en la significancia de su figura, tanto para su generación como para la literatura chilena. Tienta a detenerse en sus amistades, en su familia, en su infancia. En fin, tienta a poner el foco en su biografía para, de alguna manera, levantar su literatura y dejarla sobre andamios firmes. Pero creo que no hace falta. Me parece, aunque estoy lejos de ser un experto en el tema, que su trabajo literario se lea por sí solo y con una singular firmeza. Hablo por ahora únicamente de sus cuentos, que es lo que me ha tocado leer. Es por esto que he decidido enfocar esta breve presentación en el texto, en el conjunto de cuentos que componen este libro, un conjunto que, salvo un par de relatos de carácter más autobiográfico que el resto, que vendrían a ser, para ser claro, El pie de la diosa y Voz Data, presenta cierta homogeneidad temática y formal. Comienzo la presentación. La mayoría de los textos se desarrollan en torno a algunas de las más grandes y elementales preguntas de la filosofía, las más grandes preguntas, digamos, del hombre, y se presentan casi siempre desde una perspectiva existencialista, un existencialismo a ratos teológico y a ratos totalmente materialista. Un existencialismo teológico que puede llevar a la desesperación hasta el mismísimo Dios, y un existencialismo materialista que, como ocurre en otros escritores, encuentra su punto de quiebre en los gusanos, la muerte. Lo que aleja a José Edwards de la filosofía tradicional, incluso de la existencialista, es, entre otras cosas, que no ensaya propuestas de ninguna clase, ni respuestas. En lugar de eso, describe, explica y reflexiona en torno a lo que ocurre, o de lo que puede llegar a ocurrir, en este marco de total incertidumbre respecto a las cuestiones más fundamentales. Lo que se desarrolla en los textos, a mi parecer, de José Edwards, es la pregunta misma, y en ausencia de toda clase de respuestas. Sus personajes presentan esta falta de diversos modos, participando en ella en comportamientos y vidas absurdas, asumiéndola como algo totalmente natural, o bien cayendo en una desesperación frenética. Quizá el cuento más ejemplar en este aspecto sea el titulado C, en el que un hombre no logra entender cómo es que toda la gente continúa normalmente sus vidas, pese a no tener ni idea de lo que ellos son, ni de dónde vienen, ni de a dónde van. De un modo por lo demás absurdo, este hombre va como un Diógenes, pero atormentado, formulándole a todo el mundo estas preguntas elementales, y termina siendo invitado a dictar una conferencia donde, como es de esperar, no hace sino repetir estas preguntas elementales.
¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Y de dónde venimos? Recién conversábamos con un amigo y decía que claro, estas eran preguntas que estaban en sus textos del colegio, que eran demasiado elementales, eran absurdas, y sin embargo me parece que adquieren cierto valor en este contexto. Bueno, cuando el personaje C presenta estas preguntas frente a su conferencia, frente a su público, el público, incapaz de otra reacción, empieza tímidamente a aplaudir. Esta escena, que no hace más que incrementar el tormento de nuestro pobre personaje, es lo que, a mi parecer, se mantiene parpadeando a lo largo de todo el libro. ¿De qué lado está la locura y de qué lado la locura? Es una pregunta que transita a saltos, pero sin detenerse, por todas las páginas del libro. Se trata, insisto, de preguntas filosóficas elementales, básicas, sin ninguna clase de refinación. Es lo fundamental, la pregunta primera que, de confrontarla con verdadera honestidad, paraliza o hace huir. La gracia de estas preguntas, evidentemente, no va en su originalidad. Más bien estriba en la insistencia y en la propuesta y en la puesta en práctica de la diversidad de fenómenos que pueden girar en torno a ellas. Si no sé qué soy y no sé de dónde vengo ni hacia dónde voy, entonces puedo hacer cualquier cosa, venir de cualquier parte y dirigirme a cualquier lugar. Acá es donde la libertad se vuelve angustiosa y el escritor, José Edwards, puede identificarse con esa heterogénea y tan poco recta línea de pensamiento que se ha dado en llamar existencialismo. Y es así, en esta apertura demencial de mundos posibles, como pueden los pollos comer gatos, los muertos aspirar cocaína a puñados, y como se hace posible que los diarios pongan en sus titulares "El Homo sapiens ignora su origen y su destino". ¿Qué tendría que ocurrir para que alguna vez en la vida algún diario presente un titular tan sensato como ese? Pero estas preguntas elementales no dan tregua. Pero estas preguntas elementales pueden ser más evidentes, cayendo luego en la soslayable angustia existencial, o bien lanzando casi reflejamente la carcajada sideral. ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Al parecer, José Edwards trabajó duro para contestarse, al menos en parte, la última de estas preguntas. Después de muerto, después de los gusanos, nuestro autor pervive, ya más que en su arquitectura, en estos relatos, en esta alegoría que se repite dando saltos como un fantasma burlón que junta el éter con el mercurio, presentándonos los personajes y las historias más densas y pesadas con una ligereza, simpatía y agilidad en la palabra que no queda más que seguir leyendo. Por lo tanto, quedamos a la espera de los ensayos.